De Minutos de Cine y Filosofía. El día de hoy me encuentro con Heimer Castañeda, quien es estudiante de Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola Heimer, gracias por participar en nuestro programa. Hola Kelly, muchas gracias por invitarme al programa y pues bien. Bueno, maravilloso. El día de hoy, junto a Heimer, vamos a tener unas apreciaciones filosóficas acerca de la serie llamada Neon Genesis Evangelion. Pero para antes dar como una pequeña contextualización, Jainer, cuéntanos de qué se trata esta serie. Esta serie nace en Japón en 1995, a la par de que hay un ataque en los subterráneos de Tokio con gas sarín. Entonces se siente en toda la serie se siente como una ansiedad, una desesperación, precisamente porque están tratando de adecuar esa sensación que estaba pasando Japón, esa crisis terrorista en ese entonces, con la serie. La serie se ubica en una época futurista donde hay un impacto de seres extraterrestres que quieren destruir la Tierra. Y reúnen a un grupo de chicos para que manejen unas naves, unos EVAs que llaman, para luchar contra estos ángeles. Todo está en manos de una corporación que se llama NERV. Más o menos ese es el contexto donde nace. Hideaki Anno, pues él es un ícono en esta historia del anime. Él se une con Gainax, que es una productora muy importante para el anime, y comienzan a hacer esta serie con animación limitada. Eso quiere decir que no hay mucha tecnología de por medio, pero sí hay un juego de movimientos con las cámaras. Hay flashbacks, por ejemplo, en la serie, donde son imágenes sueltas, fondos negros, letras rojas, y cada uno de esos títulos le da un ambiente de suspenso a la serie. Eso lo alimenta bastante bien. Bueno, entonces ahora sí, cuéntanos la relación que existe, que realizas en el texto, entre la fenomenología heideggeriana con esta serie. Bueno, yo lo que trato de hacer es, primero, hay tres interpretaciones de la serie que son muy conocidas. Una es la interpretación religiosa, la segunda es una interpretación psicológica y la última muy conocida es la interpretación existencialista. Yo me atrevo a hacer una interpretación más, igual Hideaki Anno, el director de la serie, dice que como es una obra polisémica, pues la interpretación nunca se va a acabar en la obra. O sea, cualquier persona que la vea va a interpretarla de múltiples maneras. Pues primero, como te digo, hay tres interpretaciones. La religiosa, si vemos en la serie, hay muchas alusiones a la mitología hebrea. Hay ángeles, está Adán, está Eva, están los Evas, está la lanza de Longinus. Entonces está rodeado de toda unas alusiones a la religión cristiana, que para Japón pues es una religión exótica, ¿no? Allá está el budismo, hay otro tipo de religiones que no tienen nada que ver con la religión cristiana. Aunque esa sea una interpretación religiosa, no se centra mucho en la religión, él solamente hace alusiones a nombres. La segunda interpretación es una interpretación psicológica que utiliza apartes de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, la triangulación edípica, se ven muchos de sus personajes. Y por último, la interpretación existencialista mezcla a Sartre con Kierkegaard. Por ejemplo, hay un capítulo de la serie que se llama La enfermedad mortal, que es también un texto de Kierkegaard que hace alusión al existencialismo. Ya para centrarme en tu pregunta de cuál es la relación entre la serie de Neon Genesis y el texto de Heidegger, pues Heidegger en su filosofía fenomenológica, yo me centro en un texto que se llama La época de la imagen del mundo, en donde comienza a describir las características de la edad moderna y cómo el mundo fue cambiado de una mirada, el hombre tiene una mirada hacia el mundo, a tener una visión del mundo. Y cómo es que la visión del mundo hace que la ciencia comience a volverse una ciencia, por decirlo, instrumental, y que utiliza la ciencia como la esencia de la ciencia, pero para los beneficios de la empresa. Es más o menos lo que él está tratando de hacer en la época de la imagen del mundo.世間で
Entonces, ¿yo qué relación veo? Veo que precisamente como es una relación instrumental con la ciencia, vemos a la corporación NERV, que es la corporación que está centrada en eliminar los ángeles que van a destruir la Tierra. Es una corporación científica donde los científicos ya toman el papel de técnicos y pues la ciencia es instrumental, solamente usted cumpla con su función y ya. Entonces es una crítica también a ver cómo la época moderna se ha vuelto científica, pero ha dejado de lado esas posiciones psicológicas y existencialistas del ser. Esa es la interpretación a la que yo pues me pego en la serie. Vale, ok, entonces acá vamos a hacer una pausa y ya continuamos. Bueno, y continuando esta pausa, vamos a hablar acerca del filósofo Martin Heidegger. ¿Quién es Martin Heidegger? Bueno, en la historia de la filosofía, Martin Heidegger es un representante fuerte de la fenomenología, es un brazo duro del pensamiento filosófico de la filosofía continental. Heidegger comienza a hacer planteamientos que se vienen relacionando desde Hegel, que es el primero que comienza a plantearse una fenomenología, hablar de fenómenos, describirlos. Después sigue con la línea de Husserl, que también fue compañero de Heidegger, y pues hay que aclarar que Heidegger es un filósofo alemán que comienza a hacer todos sus planteamientos filosóficos en una Alemania nazi, en una Alemania liderada por la ciencia instrumental, y por una ciencia también de alguna manera despojada del ser humano. Entonces él comienza a hacerse sus reflexiones y comienza a fundamentar epistemológicamente de pronto todo este proyecto de la Alemania nazi. Tiene unos textos representativos que son fundamentales para todos los que estudiamos filosofía, por ejemplo, recomendadísimo, que es La Ilustración de Martin Heidegger, y Ser y Tiempo, que Ser y Tiempo se relaciona mucho, pues la filosofía alemana tiene unos brazos fuertes, pero pues de ahí, por ejemplo, de Ser y Tiempo se pega el francés Jean-Paul Sartre para hacer toda su disertación existencialista. Bueno, y de acuerdo a eso que nos has mencionado, entonces, ¿qué importancia tiene Martin Heidegger con el pensamiento contemporáneo? Pues precisamente está fundamentando la ciencia, de alguna manera, está pensándose el ser, está pensándose el ente desde su lengua materna. Por ejemplo, para hablar de ser o el ser ahí, como él lo dice en una parte de su filosofía, pues lo habla en términos alemanes, el Dasein, que llaman. Entonces comienza a fundamentar epistémicamente un pensamiento situado con una lengua en particular. Bueno, tú mencionabas ahorita algo importante y es uno de esos textos que es La Ilustración. ¿Qué otros textos puedes como recomendarnos sobre eso? El que te digo, Ser y Tiempo, y pues del que me basé para hacer esta interpretación nueva de Neon Genesis es Caminos de Bosque. Es un texto bellísimo donde se habla de muchas características de la época moderna. Comienza a hablar, por ejemplo, en la época de la imagen del mundo, de ese proceso que vive la edad moderna, en donde la ciencia se cambia una visión del mundo para volver la imagen y precisamente convertir el mundo en un objeto de dominación. También hay un texto bellísimo ahí dentro, son varios textos en Caminos de Bosque, hay uno que se llama ¿Para qué poetas? Entonces creo que tiene una relación la época de la imagen del mundo con ¿Para qué poetas? Porque describe de una manera desazonada cómo ha sido ese proceso de la época moderna, la reafirma la ciencia, pero en ¿Para qué poetas? Dice, bueno, hay una época de la imagen del mundo, pero esa se ha desencadenado una época de la medianoche del mundo, donde todos estamos en oscuridad y estamos al borde del abismo. Entonces él dice, ¿el poeta para qué? Entonces, ¿para qué? Para describirnos que estamos en una época de la medianoche del mundo, y el poeta es el único que se arriesga a decirlo no solamente en palabras científicas, sino en palabras humanas, por decirlo así. Bueno, de acuerdo a esto, tú nos hablas, ya que mencionaste la época moderna, de que esta serie se brinda para varias interpretaciones. Entonces, cuéntanos cómo de qué carácter se puede relacionar de esa manera. Bueno, ahí con Heidegger, pues yo ya les había hecho una pequeña mención de lo psicoanalítico, de la triangulación, del problema del yo, del superyo, del ello, del subconsciente queriendo salir, lo de la enfermedad, las tres esferas de la desesperación que ve Kierkegaard. Pero pues yo me siento identificado con este proyecto, el proyecto de complementación humana, del que habla la serie, que es un proyecto corporativo. Entonces
¿Qué es lo que dice Heidegger? Él dice que pues vamos a hablar de una época moderna, vamos a hacer la descripción, cuál es la esencia, qué papel tiene el ente en esa época moderna, y pues cuando comienzo a hacer esa relación veo que NERV como corporación juega el mismo papel de empresa que se juega en el texto de Heidegger. Entonces dice, la esencia de la ciencia actualmente es la empresa, que ya no ve al científico como científico, sino como un técnico que ve solo lo real en tanto lo utilitario. Entonces veo que toda la serie está pensándose, por ejemplo, en un concepto que vemos en Heidegger, que es el del proceder anticipador que tiene la ciencia. Entonces, antes de que llegue un ángel, pues tengo toda mi ciencia, toda mi tecnología para poder atacarlo y puedo ver los pros y los contras de ese ataque. Eso lo vamos a ver en toda la serie y pues esa fue la relación que quise hacer con el texto. Bueno, vamos a continuar con otra pausa y ya regresamos con más. Bueno, Heimer, entonces en este bloque vamos a hablar más acerca de la serie. ¿Qué pasa en la serie? ¿Qué conflictos se presentan en esta serie? Vale, bueno, pues la serie de Neon Genesis Evangelion parece estar plantada en los mitos escatológicos, o sea, posapocalípticos. Se sitúa en un futuro, no es concreto, y se planta en una preocupación que son los ángeles. Los ángeles son una serie, un tipo de extraterrestres, por decirlo así, que vienen a la Tierra a destruir la Tierra. Para repeler el ataque, pues se crea una organización, una corporación. Esta corporación se llama NERV y la lidera un personaje en particular, que es el padre del personaje principal, el papá. Entonces vemos la corporación como también la que sube, la que va a dar el control, la que utiliza la ciencia. Hay tres personajes fundamentales, que es Rei, Shinji, que es el personaje principal, y Asuka, que son los pilotos. Algo particular es que los únicos que pueden pilotear los EVAs, que son los robots con los que van a pelear, son niños de 12 años. Entonces también es colocar el papel del niño y vaya y pelee, y el niño estar en ese conflicto de que yo quiero ser un niño normal, en el colegio normal, teniendo preocupaciones normales, pero lo que me impulsan a ser es un guerrerista. Entonces ese conflicto lo vemos continuamente en la serie. Revisando conector de unidad 01. No hay anormalidades. Haciendo pruebas del grupo Transformers Soul. Todo el personal asignado salga del área y mantenga una distancia segura, ya que los Transformers se están cargando. No lo entiendo. Pero algo me reconforta al sentarme dentro del EVA, aún en un momento como este. Ese olor es una sensación familiar. Me recuerda a mi madre y a Yanami. Bueno, también es importante mencionar como qué elementos interfieren en esta serie que hacen que se relacione con el pensamiento Esa pregunta es interesante porque lo que más me llamó la atención fue el carácter de empresa que pone Heidegger en su texto, que la esencia de la empresa misma es la ciencia, y pues el científico se convierte en técnico. Eso lo ve uno continuamente en la serie. Ve a NERV. NERV, por ejemplo, tiene la imagen de la corporación, es una hoja de higuera, y ahí dice adiós en su cielo y todo el derecho en la tierra. Entonces ahí de alguna manera lo que está diciendo, los dioses y las cosas allá arriba, pero lo que está en la tierra, los que tenemos la ciencia y el conocimiento, pues tenemos derecho sobre él. Precisamente por eso es que son los elementos de Heidegger, de la época de la imagen del mundo, donde hay un extrañamiento, la ciencia que se aleja para tener una perspectiva diferente. Entonces esos elementos los vamos a ver, pero en el sentido de empresa. Ese es el que más vamos a trabajar, o el que trabajo en mi texto. Bueno, y finalmente, ¿de qué manera podemos concluir toda esa entrevista? Algo muy preciso, muy conciso acerca de la serie, del pensamiento, de este autor que hablamos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que una de las conclusiones grandes es que pues la razón y la ciencia nos han dado para dominar el mundo,
pero estamos en una época donde la dominación nos ha llevado a problemas, por ejemplo, medioambientales, nos han puesto en crisis con el mismo hombre, donde, como dice Heidegger, estamos en una época de pérdida de valores, no hay dioses, no hay fundamento, entonces es necesario hacer esa crítica y es necesario reflexionársela, pues esa sería la conclusión más grande. ¿Realmente la ciencia y la razón solamente son para dominación? Y si son para dominación, ¿quiénes son los que dominan? ¿Quiénes terminan siendo los dominados? Entonces esa sería la conclusión que dejaría ahí para ustedes. Javier, muchísimas gracias por... No, gracias a ti, Kelly. Los esperamos en una próxima emisión.